Hola, bienvenidos a las cápsulas al máster. En los últimos días hemos visto un despliegue enorme de noticias relacionadas con el tema de la salud y no es para menos. Tras el hundimiento de la reforma y la intervención forzosa de dos importantísimas EPS, la nueva EPS y Sanitas, se han generado una serie de inquietudes, no solamente de índole jurídica ni de operación, sino además de cara a los usuarios. Y queremos hoy explicar en este video tres elementos fundamentales. Por un lado, la libertad de escogencia de las EPS, por otro lado, la limitación de traslado y por otro lado, la asignación de usuarios a EPS. Pero previo a ello, nos gustaría informar de qué se tratan las posibles intervenciones administrativas que puede realizar la Superintendencia Nacional de Salud, quien es el ente encargado de inspeccionar, controlar y vigilar a aquellas entidades que están bajo su control, como por ejemplo las EPS. La Superintendencia Nacional de Salud, dentro de sus atribuciones, tiene la facultad de realizar intervenciones forzosas de carácter administrativo con el fin de administrar o con el fin de liquidar alguna de las entidades vigiladas. En el caso concreto de estas dos EPS, el tipo de intervención administrativa forzosa que se realizó es de tipo administrativo y lo que en últimas, en teoría, se busca es salvar la entidad con el fin de que pueda continuar desarrollando su objeto social. Sin embargo, en la práctica, cuando este tipo de intervenciones se han presentado, todas esas entidades han terminado liquidándose. Por el contrario, la intervención con fines de liquidación básicamente lo que busca es que se extinga la persona jurídica y para ello pues se designa un liquidador. En el caso de las 6 EPS que actualmente se encuentran intervenidas, hay cerca de 25 millones de usuarios. Esto significa que actualmente el gobierno tiene bajo su administración más de la mitad de la población colombiana. Si a esto sumamos que voluntariamente 6 EPS se ofrecieron a ser gestoras de salud bajo el plan de aseguramiento en salud que ha propuesto el gobierno, que básicamente es la transformación de un aseguramiento en salud mixto en el cual confluyen actores públicos y privados a uno con una tendencia preponderantemente pública, es decir, donde el Estado es quien administra y gestiona la prestación de los servicios de salud a los usuarios. En el caso de Compensar, ¿qué ocurrió? Es una situación completamente diferente. Compensar básicamente lo que hizo fue solicitar la liquidación voluntaria porque se dio cuenta de que los recursos que estaban recibiendo definitivamente no alcanzaban para poder continuar con la operación. Sin embargo, a la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud no ha autorizado la liquidación voluntaria de Compensar, pues le ha exigido que previo a analizar dicha solicitud debe presentar los acuerdos de pago con sus proveedores. Pero bueno, ¿a qué vamos con el análisis que queremos traer hoy a colación? En primer lugar, el tema de la libertad de escogencia de EPS. En Colombia, desde la Ley 100 de 1993, se ha concebido que los usuarios tenemos la facultad de escoger libremente las EPS a las cuales queremos afiliarnos y a las IPS que hacen parte de la red de esas EPS. Esto, de hecho, ha sido reconocido en diversas ocasiones por la Corte Constitucional, quien no solamente ha señalado que se trata de una garantía que debe existir, sino que es además un derecho que tenemos los usuarios que debe ser garantizado por el Estado y por todos los integrantes del sistema de salud. En segundo lugar, en cuanto a la limitación de traslado, el capítulo 5 del título 10 del decreto 780 de 2016, que es el decreto reglamentario único de salud, señala que la Superintendencia Nacional de Salud puede generar limitaciones a la capacidad de afiliación y de traslado de los afiliados. Esto puede ocurrir en ciertas situaciones. En primer lugar, cuando se trata de entidades sujetas a su vigilancia que han sido objeto de medidas preventivas o especiales de toma de posesión o de intervención administrativa forzosa para administración, como sería el caso de estas 6 EPS que mencioné previamente, salvo cuando un afiliado ha sido trasladado a una EPS distinta a la de su núcleo familiar o cuando el traslado se ha hecho efectivo con posterioridad a la notificación del acto administrativo de la medida preventiva o especial o cuando existe una orden judicial. Esto lleva a preguntarnos si en el caso concreto de lo que está ocurriendo con estas 6 EPS que han sido intervenidas para administrar, podría ocurrir que se acumule una serie de acciones judiciales por parte de los usuarios que quieren ejercer su derecho a la libre escogencia de EPS y si sobre esa base, ante un cúmulo de acciones judiciales, entonces tendría que aceptarse, por ejemplo, el traslado a la EPS de libre elección de estos usuarios.
En tercer lugar está el tema de la asignación de los afiliados. Esto está contemplado en el título 11 del decreto 780 de 2016. Básicamente lo que ocurre es que debe darse la asignación de los afiliados cuando ocurre una de tres circunstancias. En primer lugar, el retiro voluntario de un prestador, como sería el caso de Compensar. En segundo lugar, la revocatoria de la autorización de funcionamiento o habilitación de una entidad. Y el tercer evento sería aquellos en el que han sido entidades sujetos de intervención forzosa para liquidación. Como lo vimos, ninguna de estas 6 entidades ha sido objeto de intervención forzosa para liquidación, pero sí para administración. Luego, este tercer escenario únicamente aplicaría para el caso de Compensar, que solicitó su retiro voluntario del sistema. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos se tiene que obtener la base de datos de los usuarios por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS respectiva, se le traslada al Ministerio de Salud, quien tiene que tener en cuenta unos criterios de asignación de estos usuarios con base en la ubicación, es decir, buscando que sean enviados a las EPS del municipio o del departamento donde se encuentran ubicados. Y luego de ello, y una vez se ha hecho ya esa asignación, los usuarios después de 90 días podrían ejercer su derecho de libre escogencia y solicitar el cambio de EPS. Las preguntas de fondo que surgen como resultado de esto es: ¿cómo va a hacer el gobierno para garantizar la prestación efectiva del derecho de salud? ¿Cómo va a garantizarse ese derecho a libre escogencia en un modelo en el cual actualmente ya más del 50% de los afiliados al sistema están siendo administrados por el gobierno? ¿Tiene el gobierno la capacidad para ello? ¿Existe un plan de transitoriedad para hacer efectivo esto? Estaremos muy atentos a la resolución de estas inquietudes y les estaremos informando. ¡Feliz día!